Vamos a arrancar. Esta clase nosotros vamos a ver diferentes aspectos del desarrollo, obviamente el intrauterino por un lado, y después el primer año de vida, ¿sí? Ahí está. Lo que vamos a ver en el desarrollo intrauterino y en el recién nacido, vamos a encontrarlo en el texto de Delval. Ustedes van a ver que en la clase vamos a ver algunas cositas que por ahí en el texto de Delval no está tan así desarrollada. ¿Por qué? Porque, digamos, complementé algunas cosas para poder tener una explicación un poquito más acabada de ese texto que, digamos, a ver, no encuentro uno que lo reemplace al 100% y que me sea como bien escueto y no tener que estar haciendo tantas modificaciones. Me parece más fácil dejarles ese texto y después complementarlo con la clase. Pero siempre nos vamos a basar en el texto de Delval para poder hablar del desarrollo intrauterino. De todas maneras, hay cuestiones que me parece interesante porque si ustedes pueden comprender por qué nosotros ponemos este texto en este momento y por qué es importante para el desarrollo, posiblemente puedan comprender también algunas otras cuestiones del desarrollo que van a suceder más adelante, como por ejemplo el desarrollo cognitivo. Vamos a arrancar con este desarrollo intrauterino. Antes de irme a la imagen un poquito más grande, les voy a plantear. Del desarrollo intrauterino vamos a ver momentos, vamos a ver algo del sistema nervioso, que esto quizás no lo dice Delval, pero yo se los pongo para que ustedes puedan comprender justamente el por qué es tan importante lo que viene después, que son los factores teratógenos. Y bueno, después obviamente preguntas, si alguno tiene alguna pregunta al respecto. Y antes de, digamos, de poder hablar de ese sistema nervioso, obviamente, como les dije, tenemos que ver los momentos, los diferentes momentos de ese desarrollo intrauterino. Ay, por favor, es lunes y yo ya estoy así. Bien. A modo de resumen, vamos a encontrar con dos gametos, digamos el femenino y el masculino, óvulo y espermatozoide, o ovocito en realidad y espermatozoide. Luego se va a producir la fecundación. Ahora vamos a ir un poquito más en detalle. Y vamos a empezar a partir de la fecundación, en el mejor de los casos, porque sabemos que el desarrollo intrauterino puede verse interrumpido, no voluntaria o involuntariamente, pero se puede ver interrumpido. Vamos a comenzar a transitar en ese desarrollo intrauterino diferentes momentos. El más importante que nosotros vamos a darle mayor, digamos, observación y mayor desarrollo va a ser el periodo embrionario. Pero tenemos previo al periodo embrionario un periodo germinal, luego el periodo embrionario y después empieza el periodo fetal para culminar en más o menos entre la semana 37 y la 42 con el parto. El parto puede ser por parto natural, o sea, vaginal o cesárea, ¿sí? En líneas generales, como máximo la semana 42, de hecho les diría que casi es muy excepcional que se llegue hasta tan avanzado en el desarrollo intrauterino, pero que es común, o sea, puede pasar, digo, no es común, sino que puede pasar. Y en lo que tiene que ver con cesáreas, si es programada en general, se suele hacer antes de la semana 42, antes de la semana 40, de hecho, para garantizar de alguna manera que se pueda dar de una manera, digamos, adecuada para la cesárea. Pero bueno, eso depende cada sujeto. A ver, también acá no solamente, y me parece importantísimo, que no solamente sea la opinión médica la que cuente, sino la opinión de la persona gestante, la situación puntual de su, digamos, de su gestación. Entonces, en ese sentido, es muy importante y me parece que en los últimos tiempos se ha comenzado a hablar mucho de lo que tiene que ver
con, digamos, el parto respetado, con lo que tiene que ver muchas veces lo que significa la violencia obstétrica. Me parece fundamental en este sentido que a lo largo de los años se ha empezado a hablar al respecto y se ha empezado a poner como sobre la mesa que, a ver, no hay una sola opinión respecto a cómo tiene que ser ese parto, y es importantísimo que pueda tenerse en cuenta no solo la opinión del médico, que se supone que es el que sabe, sino más bien también el deseo de la persona gestante. Pero bueno, eso vamos a ir más adelante. Vamos a ir un poquito a esos momentos del desarrollo intrauterino. Vamos un poco a lo que significa esta fecundación. En primer lugar, vamos a encontrarnos con, como yo les dije, dos gametos, que digamos que va a ser el ovocito, que es el óvulo, y que va a tener ciertos componentes en sí. No voy tampoco a entrar en demasiado detalle, por eso les pongo la imagen, pero a ver, para que se entienda. Más o menos en el día 14 del periodo de la mujer, desde el momento de la menstruación hasta el día 14, lo que se produce es una maduración de ese ovocito, y más o menos en el día 14, aproximadamente, se produce la eliminación de ese ovocito del ovario hacia las trompas de falopio para poder ser fecundado, ¿sí? A la espera del espermatozoide. Lo que va a tener que hacer el espermatozoide es poder meterse a través de esa corona radiada y la zona pelúcida, que es la que envuelve el citoplasma y por ende el núcleo del ovocito, para poder lograr a partir de allí la fecundación. Por otro lado, las partes del espermatozoide. Va a tener una cabeza, un acrosoma, una, digamos, pieza intermedia que está, digamos, cubierta por mitocondrias, la cola flagelo, que es lo que le permite el impulso y de poder llegar desde, digamos, la vagina hacia, digamos, y del útero hacia las trompas de falopio, y digamos, el acrosoma, su desintegración por cuestiones enzimáticas, permite lograr también atravesar la corona radiada y empezar a desintegrar la zona pelúcida que recubre al citoplasma, y avanzar hacia lo que tiene que ver con el núcleo del ovocito o del óvulo. Por lo cual, algo me parece interesante a tener en cuenta es que para que se logre la fecundación es necesario que se den esos procesos, y que no es el primero, uno popularmente se dice el primer espermatozoide que llega, en realidad es el primero que logra atravesar la zona pelúcida, digamos, y ese, digamos, y entrar en ese citoplasma. Pero no es el primero en llegar, en realidad los primeros en llegar son los que permiten ir desintegrando y volviendo cada vez más, digamos, permeable, no me salía la palabra, permeable esa zona pelúcida, para poder lograr el ingreso del núcleo del espermatozoide. La cola se pierde y solo ingresa el núcleo, la cabeza del espermatozoide, con la información genética que contienen cada uno, digamos, el núcleo del ovocito va a tener la información genética, y el núcleo del espermatozoide va a tener la información genética también del padre, digamos, ¿no? Del varón, del hombre, mejor dicho. Si no, confundo después términos que vamos a ver más adelante, y no, es importante no mezclar. Una vez que se produce, digamos, el ingreso de la cabeza del espermatozoide con la información genética contenida, se va a unir al núcleo del ovocito y va a comenzar ese proceso en el cual cada núcleo que contenía 23 cromosomas va a unirse a los otros 23 cromosomas y va a conformar 23 pares, en realidad,
de cromosomas, que es lo que tenemos los sujetos. Esto como a modo de preámbulo, ¿no? ¿Cuándo va a empezar ese periodo de desarrollo intrauterino? Pues justamente posterior a la fecundación. Vamos a tener lo que corresponde al periodo germinal, que va a ser todo un proceso desde la fecundación en la trompa de Falopio digamos, de descender por las trompas hasta llegar al útero, al endometrio, y lograr anidar en ese endometrio una vez que el mismo esté en condiciones de poder anidar al óvulo fecundado. Durante ese pasaje, digamos, de las trompas de Falopio hasta el útero, lo que se va a producir en el ovocito fecundado es una rápida, digamos, multiplicación celular que va a generar que empiece, digamos, de un núcleo empiezan a generarse múltiples células y va a cambiar de nombre y pasa de ser un cigoto, que es lo primero, digamos, que se forma a partir de la fecundación, a pasar a ser una mórula y luego una blástula o blastocisto, que es lo que aparece acá. En realidad, esta imagen, yo acá debería haber puesto una anterior, esta imagen ya en realidad está más cercana al proceso justamente de anidación o el proceso de poder ingresar a la pared del endometrio, que estaría siendo como el pasaje al periodo siguiente, que va a ser el periodo de embrionario. En todo este pasaje, digamos, en realidad antes del blastocisto, es mórula la fase que atraviesa, es un periodo germinal, en general esto todo se produce dentro, digamos, de esas 2 semanas posteriores a la fecundación, por lo tanto, en muchas ocasiones la persona gestante no es consciente de que está sucediendo todo esto, a ver, excepto algunas excepciones, que puede ser que por inseminación o por algún motivo se esté siendo consciente de que realmente se está sucediendo digamos, este periodo, pero en líneas generales, por ahí la persona gestante no está sabiendo que se produce. Si se produce la anidación, si se produce ese ingreso del blastocisto a la pared del endometrio, efectivamente se sigue el curso del desarrollo. Si no se logra, posiblemente se pierda ese blastocisto con el periodo menstrual de la mujer. Bien, de la mujer o de la persona gestante. Ahora, ¿a nosotros qué momento nos interesa mucho más? Bueno, nos interesa mucho más este periodo embrionario. Ay, perdón, este no lo hice grande. Perdón, se ve medio chiquito, pero bueno. ¿Por qué nos interesa mucho más este periodo embrionario? Porque en este periodo embrionario, que va a ser a partir de que ese blastocisto se implante y comience a generar diferentes estratos, diferentes capas dentro de ese blastocisto y empieza a diferenciarse, vamos a empezar a tener un desarrollo que ahora lo vamos a ver con esto de el desarrollo neuronal que se produce en este momento. ¿Y por qué para mí es, a ver, lo importante a tener en cuenta cuando hablamos de factores teratógenos? Porque justamente cualquier factor teratógeno va a influir sobre la formación no solo de diferentes órganos, porque a partir del periodo embrionario tenemos la formación, digamos, de lo que se llama la organogénesis, todo lo que tiene que ver con cualquier, digamos, órgano de cualquier sistema dentro del sujeto, en este caso del embrión, sino que fundamentalmente va a influir en el desarrollo del sistema nervioso. Y muchas veces la influencia de esos factores teratógenos en el sistema nervioso no la vemos inmediatamente al momento del nacimiento o durante digamos, el desarrollo intrauterino, sino que muchas veces lo vemos a largo plazo cuando tal vez se tienen que empezar a dar ciertas adquisiciones y no se llegan a dar porque hubo algún tipo de
falla tal vez en la conformación o en la migración, o vamos a ver ahora en la diferenciación de lo que tiene que ver con las células nerviosas. Entonces, cuando hablamos de factores teratógenos y lo ponemos en el desarrollo intrauterino, lo ponemos porque justamente consideramos que es fundamental que tengamos en cuenta qué influencias pudieron haber estado ejerciéndose durante ese desarrollo intrauterino para poder comprender a veces o poder tener cierta información respecto a los antecedentes o las bases sobre las cuales el desarrollo posterior al nacimiento se va a ir dando. No es determinante al 100%, pero sí es importante tener en cuenta. Si nosotros, a ver, lo llevo más a lo práctico desde la mirada de un trabajador social. Si nosotros a nivel familiar, a nivel socioambiental, estamos observando que hay una persona que está, digamos, es gestante, está en las primeras semanas, o, digamos, una familia que posiblemente pueda llegar a estar en una situación, digamos, de gestación y de, vemos que hay, no sé, que están expuestos a agroquímicos, que están expuestos a metales pesados, como plomo, por ejemplo, o que hay una situación de desnutrición. Estamos teniendo una información que es muy importante para que se pueda o no se pueda dar un buen desarrollo. Entonces, si las condiciones socioambientales de esa persona gestante no están siendo las mejores, obviamente que no podemos decir que seguramente va a haber una afectación en el embrión, pero sí hay muchísimas más posibilidades de que eso afecte o pueda afectar al embrión. Hablamos de periodo embrionario porque es importante a la hora de poder pensar en ese desarrollo, porque justamente no solo se va a desarrollar el sistema nervioso, sino se va a desarrollar diferentes órganos, ¿sí? Pero principalmente el sistema nervioso va a dar lugar a otras adquisiciones, ¿no? Sistema cognitivo, o sea, perdón, lo que tiene que ver con lo cognitivo, dije sistema, pero no es sistema cognitivo. Lo cognitivo, el factor cognitivo, también lo emocional, ¿no? La madurez también emocional, también tienen que ver en cierta forma con la madurez cognitiva. Y entonces en este aspecto es importante, y obviamente lo físico también está, en el ámbito físico también puede estar afectado por las influencias de este factor terápico. En este periodo embrionario lo que vamos a encontrar es que se produce el ingreso de, digamos, del blastocisto a el endometrio, y a partir de ese momento empieza a ser un momento de gastrulación, se llama, que en realidad es un momento en el cual se van a diferenciar diferentes capas muy importantes para poder desarrollar distintos sistemas y órganos. Las tres capas importantes o capas germinales que se generan en este periodo embrionario son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Cada una de ellas va a tener un órgano o un sistema que va a partir de su diferenciación a generar. El ectodermo va a dar lugar a todo lo que es la epidermis, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso periférico, en cuanto a lo que se le llama las células neurales. Ahora les voy a mostrar creo que puse otra imagen, pero si no, bueno, les voy a explicar cuando vemos el desarrollo del sistema nervioso, que son las células neurales, y el sistema nervioso central. Y el mesodermo va a tener como diferentes subdivisiones, por así decirlo. La misma capa, que es la capa del medio, va a ir diferenciándose. Una va a conformar lo que se le denomina la notocorda, que es justamente la influencia de esas células, que se llaman notocorda, van a hacer que se genere una diferenciación del ectodermo y dé lugar al sistema nervioso central. Después tenemos
el mesodermo en su aspecto dorsal somítico, que va a dar lugar a los músculos, al esqueleto, a la dermis. Después el mesodermo intermedio, que va a dar lugar al aparato excretor y a lo que tiene que ver con el sistema reproductor, o sea, las gónadas. El mesodermo lateral ventral, que va a generar todo lo que tiene que ver con el aparato circulatorio, y el precordal, que va a dar lugar a todo lo que es la estructura de la cara y a los tejidos conectivos. O sea que este pedacito amarillo que ustedes ven acá, que es el mesodermo, va a dividirse, a subdividirse en diferentes partes y van a generar cada uno una diferenciación de sus células para luego dar lugar a lo que tiene que ver con los diferentes órganos o diferentes sistemas. Y por último, el endodermo va a ser, a partir de las células del endodermo, todo el epitelio que recubre el sistema respiratorio y el sistema gastrointestinal. Entonces, cualquier afectación que en este momento se produzca va a poder afectar a cualquiera de estos sistemas, o dependiendo en qué zona se pudo llegar a generar digamos, la anomalía o la mutación o no sé, el freno al desarrollo, puede llegar a generar algún tipo de implicancia en diferentes órganos o sistemas en general. Bien, y por último el periodo fetal, que en realidad yo acá lo puse como imagen, esto para que vean que, a ver, en el periodo fetal tiene que ver con aproximadamente desde la semana 8 ya consideramos parte, digamos, del periodo fetal, pero que tenemos en cuenta ahí que qué cosas están como más vulnerables, qué aspectos están más vulnerables o qué partes están más vulnerables. Bueno, todo lo que tiene que ver a partir del desarrollo fetal, bueno, el sistema nervioso, pueden haber cuestiones a nivel respiratorio o el corazón, ¿no? Anomalías en el sistema cardíaco, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las extremidades, porque es lo que se va a ir desarrollando siempre. El desarrollo va a seguir dos tipos de direcciones: cefalocaudal, digamos, de lo que está más cercano a la cabeza se desarrolla primero y luego lo más alejado, o próximo distal. Entonces también lo que está más cerca del centro del cuerpo se desarrolla primero y las extremidades, las manos, los pies por último. Entonces también, al ser algo que se desarrolla más en el periodo, o sea, se termina de conformar en el periodo fetal, vamos a encontrar cuestiones que tengan que ver con en las extremidades, o lo que tiene que ver con los sentidos, oído, vista, porque todo eso termina de madurar mucho más en el periodo fetal. ¿Está? Entonces el periodo fetal va a estar influenciado principalmente en todo lo que tiene que ver con factores que afecten o extremidades o los sentidos. Obviamente también se produce el descenso, digamos, de las gónadas, ¿no? En el periodo fetal, va el descenso en los varones, en la mujer, digamos, no se termina de desarrollar el aparato reproductor de la mujer, pero lo que voy es que vamos a encontrar que hay también en el periodo fetal influencia de los factores teratógenos, pero no con tanta fuerza o con tanta consecuencia como lo que sucede en el periodo embrionario. De hecho, en el periodo embrionario puede llegar a llevar alguna afectación en la organogénesis al que el desarrollo no prospere y digamos, si se produzca un aborto espontáneo. Entonces, en ese sentido, es muy de alto riesgo, podríamos decir, a las influencias de los factores teratógenos. Ahí uno de los factores que tiene mucha influencia en el periodo fetal es la desnutrición. ¿Por qué? Porque obviamente en el periodo fetal se produce la maduración de todo lo que se generó en el embrionario. Por lo tanto, es necesario
buenos niveles nutricionales en la persona gestante para que pueda llegar al feto y, digamos, generar una maduración de los órganos adecuadamente. Entonces, vemos esta cuestión en cuanto al periodo fetal. Ustedes en el texto por ahí van a tener que el autor hace como una descripción de qué es lo que se forma en cada momento de, digamos, de la gestación, en tales semanas o los meses, pero más allá de que ustedes lo van a tener que leer y saber, apuntamos a que sepan que justamente estos, digamos, estas partes del desarrollo que se van a generar en ese momento van a estar influenciadas por los factores teratógenos. Por lo tanto, si hay algo que afecte el desarrollo en ese momento, puede generar que no se dé, digamos, una buena maduración o un buen desarrollo, por ejemplo, de las extremidades, lo que les decía recién, digamos, a nivel de los sentidos. También, obviamente, que vamos a tener el sistema nervioso también afectado, porque ahora vamos a ver que todo lo que tiene que ver con la producción de las células nerviosas van a empezar con el periodo embrionario, pero después se van a continuar hasta entrado el periodo fetal.